o no eran llevadas porque hablaban mal, se utilizaba esto, la mordaza. La mordaza que se ponía en la boca para evitar que hablaran durante años. Pero esta mordaza, pueden ver que tiene una placa dentro. Esta placa reposaba sobre la lengua. Una placa que durante años es metálica, hablamos de óxido, producía llagas, heridas, y al final podía hacer que la persona que lo llevaba quedara muda. Esta lleva solamente una placa, algunas de las que hay dentro llevan dos placas. ¿Por qué? Porque una reposaba sobre la lengua y otra sobre el palatino, estando durante años con la boca abierta y sin poder cerrarla. Y a la saliva hicieran ese ruido típico al andar para que pudieran ir a humillar a la persona. Produce heridas, infecciones, óxidos, tétanos, etc. Pero que además, ahora cuando pasa, lo podéis ir viendo, tiene detrás unos pinchos que eran enroscables para enganchar la bota, que no se cayera, y darle más o menos presión según se quisiera en el momento del castigo. ¿Vale? Pero seguimos hablando de escarnio público, de humillación. Vengo para acá y voy a hablarles de un primer uso, digamos, que es para escarnio o humillación pública. Es una máscara que se ponía, que pesa 4 kilos y que una vez cerrada produce una serie de síntomas como puede ser asfixia, ahogo, claustrofobia. Pero ese es uno de los usos. Estamos hablando de la Santa Trinidad. 3. Segundo uso que se le daba es que una vez plomo líquido que luego solidificaba. En el momento que aparecía esta máscara delante de un preso, ese preso cantaba lo que fuera, verdad o mentira, pero lo cantaba. ¿Vale? Continuamos con el cinturón de castidad. Digamos que por aquel entonces no era un elemento de escarnio. A día de hoy sí se considera de humillación, pero aquel entonces no. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la mujer era inferior, débil y además propiedad del hombre. Le pertenecíais. Así que para preservar vuestra castidad y el hombre no será engañado, utilizaba el cinturón de castidad. Tenemos dos modelos, uno más rústico, podría ser para las doncellas, para las sirvientas, y uno más ornamental para las damas o las señoras. Bien, hablamos que el de las doncellas podía estar tamizado por dentro, algo tamizado. Pero pongamos que el hombre se lo ponía 2 candados y se podía ir, por ejemplo, a un proceso bélico durante 3, 4 años o no volver. Y otras cosas. Estamos produciendo humedades sobre un hierro que se oxida, que produce heridas, úlceras, un óxido, etc. ¿Vale? Miren, vamos a seguir para adelante. Yo, el siguiente no lo comento. Me niego. Sobre todo por ustedes, por vosotras, las señoras. Sí les digo que es un objeto que se utilizaba en frío y en caliente, que se utilizaba con las brujas y que se llama desgarrasenos. Ya lo ven ustedes. El cepo o brete podía ser múltiple o simple, como este. Simple para una persona, múltiple para más personas. La cabeza entraba aquí, ambas manos laterales, y la persona que había dentro se la podía humillar escupiéndole, lanzándole lo que se quisiera, o como fuera. Estaba este modelo y había otro modelo que tenía 2 orificios para las piernas y 2 orificios para las muñecas, con lo cual la postura era siempre encogida. Bien, la postura ya trata de sufrimiento de la persona. La finalidad no tiene por qué ser la muerte, como podría serlo, pero no. Aquí tenemos esto, que yo creo que se han dejado 1000 centímetros por la pared, poco a poco, y al girar este tornillo hacía que esta placa metálica llegara a ponerse en ángulo recto. Con lo cual lo primero que hacía era que rompía músculo, pero al final reventaba tibia y peroné haciendo una fractura abierta. Eso sí, poco a poco, porque se trata de tortura, no podemos ir con prisa. Lo que tenemos allí se trata de la tortura, del proceso. Se metía al condenado aquí dentro, y estas jaulas con el condenado dentro se colgaban de las fachadas de las iglesias a la entrada de los pueblos o en los caminos. Se les podía hacer lo que se quisiera, se les podía tirar lo que se quisiera,
salvo darles de comer o de beber. Con lo cual, finalmente moría dentro de su tortura. Y hasta que literalmente los huesos de esa persona caían por los orificios. You are done. Not Sunday. You are done. Not Sunday. You are done. Not Sunday.
done. That's something. You are done. That's something.